Hoy vamos a hacer una práctica un tanto diferente y vamos a utilizar otro sistema operativo, ¿vale? Para, digamos, teniendo en cuenta una solicitud de Juan Carlos, quien manifiesta que trabaja con Linux, vamos a hacer algo diferente con Linux. ¿Listo? Entonces, bueno, aviso parroquial, el día miércoles tenemos parcial, entonces, por favor, creo que están todos, creo, pero aviso parroquial, prevean lo predecible. Ese día, por favor, no admito que se cayó el internet, se me dañó el computador, el perro me atrasó la conexión del internet, etcétera, etcétera. 2 días antes les estoy avisando, por favor, prevean lo previsible, si tienen que pronto hacer una recarga, si tienen que pronto estar en algún lugar específico para que les coja bien el internet y todo, prevean eso. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Parcial va a ser un parcial sencillo, son 10 preguntas, 12 minutos que ustedes tienen para responder esas preguntas, 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. En este caso no van a tener la penalización que normalmente yo suelo hacer. La penalización para aquellos que no han tenido mis parciales de ese tipo es que por cada respuesta incorrecta se les cuenta un valor. ¿Sí? O sea que ustedes, por ejemplo, en esas 10 preguntas van a tener 0,5 por cada respuesta correcta, pero si la responden incorrecta o no la marcan, les descuenta 0,25. Por ende, para poder pasar, tienen que tener mínimo 8 bien. ¿Listo? Entonces, para este caso no lo vamos a aplicar, pero sí de una vez les aviso hoy día 1 de marzo, siendo las 7:21 de la noche, que preveamos lo previsible. ¿Listo, muchachos? Parcial se va a desarrollar aproximadamente, nosotros comenzamos la clase a las 8:55 de la noche, está planeado más o menos para las 9:40, 9:50, y después del parcial, pues seguimos acá, hacemos retroalimentación de las, ¿cómo se llama? De las calificaciones y continuamos, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. Profe, disculpe, no alcancé a escuchar cómo es que es el parcial de opción múltiple o cómo. Sí, señor, 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ah, listo, profe, gracias. ¿Vale? Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ustedes en este momento están viendo mi pantalla, estamos en una versión, en una distribución de Linux que se llama Ubuntu, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con Ubuntu para hacer una base de datos, trabajar y demás, trabajar todas las sentencias que podemos elaborar. Entonces, en algunas ocasiones debemos tener en cuenta que Ubuntu o Linux como tal se comporta de una forma totalmente diferente. Cuando ustedes descargan una aplicación en Windows, lo que ustedes hacen es descargar la aplicación, eh, doble clic o clic derecho, ejecutar o abrir, y él les comienza a instalar. Aquí no, aquí toda la mayoría de instalaciones, por no decir casi todas, tienen que hacerse desde la terminal, lo que nosotros conocemos en Windows como el CMD o la ventana de comandos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo accedemos a la terminal en Linux? Control Alt N, perdón, Control Alt T, y nos va a generar esta ventanita. ¿Sí? Esta ventanita es nuestra consola. Perdón, en Linux se llama terminal, en Windows recordemos que se llama consola CMD. ¿Listo? Entonces, al igual que en Windows, nosotros tenemos un comando para arrancar nuestra terminal, ¿sí? Incluso yo lo tengo escrito acá para que ustedes lo vean, ¿cierto? Entonces, se comienza con la palabra sudo. La mayoría de sentencias en, ¿cómo se llama? En Linux, comienzan con la palabra sudo. Entonces, yo quiero actualizar ¿cómo se llama? Mi equipo, entonces yo diría sudo apt-get-update, ¿sí? Algo así. Sudo apt-get update. Y al ejecutarlo, él va a comenzar a hacer la actualización de mi sistema, de los paquetes que considere necesario para trabajar. ¿Sí? A diferencia de que Windows, ustedes les dicen en Windows Update buscar,
o él mismo les va a decir apenas, como me pasó ahorita, por eso me demoré un poco, que actualizaciones y lo obliga a hacer las actualizaciones ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar? Pues ejecutamos el comando sudo /opt /lam espacio start. Entonces nos dice acá sudo apt lam, es un archivo válido que nos falta por acá. Sudo apt lam, vamos a ver bien. Ok, me está bajando el espacio acá, listo. Y me va a solicitar un password. ¿Sí? En este caso, el password que solicita no es el password, ojo acá, para aquellos que quieran de pronto hacer su práctica después con Linux, no es el password, del sistema gestor de base de datos, es el password que yo tengo de mi usuario. ¿Listo? Normalmente Linux no les deja instalar si no tiene, ¿cómo se llama? No, si no tiene, se me olvidó. No deja iniciar un sistema o cuando ustedes están instalando, tienen que por defecto colocarle una clave al sistema. Listo. Profe, una pregunta. Es que yo ahí le pongo mi password, el de mi usuario, y tampoco me lo admite. Bueno, ya tendríamos que mirar si de pronto falló algo o si el password está siendo mal escrito. ¿Sí? Porque vamos a verificar a ver si realmente aquí funciona o no. Vamos con nuestro comando 127.0.0.1 y aquí nos debe abrir SAM, ¿cierto? Y aquí tenemos SAM, ¿cierto? Que si vamos acá donde dice phpMyAdmin, miren que realmente se arrancó. Vamos a apagarlo a ver si realmente lo que yo le estoy diciendo es cierto o no. Le digo stop, aquí está. Venimos acá, actualizamos y me tiene que salir un error, exacto. Me dice que la conexión fue rechazada, ¿por qué? Porque el servidor está apagado. Listo, entonces, Juan Carlos, tendría que mirar bien la contraseña de su equipo, ¿vale? Ok, nos dice acá. Entonces, miren, miren por ejemplo, este error que me está saliendo en este momento. Me está diciendo, oiga, MySQL como tal el comando no fue encontrado, pero usted puede instalarlo con, y me está dando aquí la opción. Entonces vamos a ver si me deja instalar la versión que me está solicitando. Listo, entonces nos dice acá, espera, bajamos bien el error, dice, si no puede iniciar apt, pruebe que las, bueno, tenemos un problema aquí con las actualizaciones, vamos a mirar si la otra versión sí me deja, porque si no nos tocaría trabajarlo desde la versión gráfica, ¿listo? No, definitivamente no me deja instalar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, recordemos acá, voy a detenerlo un momentico y lo vamos a poner a arrancar nuevamente. Listo, entonces, ¿qué pasa? En este caso no nos está dejando porque nosotros debemos tener otras aplicaciones. Entonces, cuando estamos trabajando con ¿cómo se llama? Con Linux, debemos tener en cuenta que además de instalar el SAM, debemos también entonces instalar una consola adicional. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Arranco mi servidor normal y me voy a esta parte acá de la parte gráfica, ¿sí? Vamos, pero no vamos a trabajar nada gráfico, ¿listo? Pero vamos a trabajar con la consola. ¿Cómo hacemos para trabajar con la consola? Nos vamos aquí a SQL y aquí vamos a trabajar todos los comandos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a hacer una base de datos, vamos a mirar cada una de las sentencias para qué nos sirve. Profe, o sea que de la terminal no se puede. No, aquí no me está dejando porque observen el error que me está generando. Cuando yo ejecuto mi servidor, su root -p, me está diciendo que necesito instalar una de estas consolas, pero no me la está dejando instalar. Puede ser porque no he actualizado. Y vamos a ver si nos... Profe, a mí también me sale una mano de errores.
Pero mientras vamos haciendo acá, vamos a dejarlo actualizando. Aquí yo estoy actualizando mi sistema. Vamos a ir practicando porque ya vamos. Upgrade. Sí, miren, me está generando un error para instalar. Sí. Puede ser que todavía no haya terminado toda la. Vamos a ver. Bueno, dejémoslo. No, pero es que me está tomando todo, entonces. No. Dice probar apt. No, se sigue. Profe, yo ya lo puedo instalar ahí después, ¿qué hago? No, ya ejecuta el comando. Porque yo creo que puede ser esta aplicación que me está generando, porque me está diciendo un problema de Zoom. Entonces vamos rápido acá. Usted ya puede ejecutar, si ya lo tiene ahí, usted puede Sí, ya profe, pero ahí en el de MySQL me pide una contraseña. ¿Ahí cuál es? en blanco. Recuerde que la contraseña por defecto es en blanco. ¿Sale hoy enter y ya? Sí, yo creo que es el Zoom el que me va a generar inconvenientes. Me sale error, profe. Pero usted cuando ingresa al PHP le pide clave, Ah, no, que no entra, profe. ensaye por favor. ¿Cómo entra uno ahí? Acá desde cuando usted lo activa, usted llega y voy a cerrar esta página acá. Usted llega y escribe 127.0.0.1/php mira, aquí lo tengo. Entonces, si le permite ingresar así sin ningún problema, quiere decir que su sistema no tiene contraseña. ¿Listo? Bueno, no me está permitiendo acá. Estamos perdiendo tiempo valioso, entonces, listo, pero ya sé que es el problema con MySQL, con Zoom. Bueno, entonces estamos acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una base de datos, vamos a crear cada una de las sentencias básicas para mirar cuál es su estructura y demás. ¿Listo? Entonces, comenzamos con la primera sentencia que hace parte del CRUD, que sería la sentencia... ¿listo? Entonces recordemos que esto sería un comentario. Entonces vamos a crear una base de datos. Listo. Entonces yo le digo acá, create, mire que él me va dando los comandos, por eso es que yo no recomiendo utilizar esto porque nos malacostumbramos. Entonces, create database, el nombre de la base de datos, vamos a decirlo clase hoy, listo, punto y coma. Voy a copiar acá, pero vamos a hacer una tarea adicional. Edit. Voy a abrir aquí un blog de notas y lo voy a ir trabajando acá. ¿Cierto? Listo.
Entonces, para no borrar. Listo. Vamos a ejecutar entonces acá mi base de datos. Perdón, acá le decimos continuar. Cuando ustedes lo ejecutan, entonces mire que ya les va a crear y nos dice que no se ha seleccionado la base de datos. Entonces vamos a buscar la base de datos clase hoy. No nos la creo. Vamos a actualizar por acá y mírenla acá. Entonces al darle clic, ahí ya vamos a estar dentro de la base de datos y nos vamos nuevamente a nuestra consola. Hagan de cuenta que esta es la terminal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Incluso yo acá puedo también trabajarla. Si ustedes observan aquí en la parte de abajo, y vamos aquí a ejecutar también nuestros comandos. ¿Sí? Podemos trabajarla de las dos formas sin ningún problema. Entonces así también debemos ir conociendo la parte gráfica, que no recomiendo en este proceso de formación que estamos adelantando, porque necesitamos acostumbrarnos al uso de comandos. Cuando estemos haciendo prácticas de conexión con, por ejemplo, con Java, con PHP, vamos a ver la importancia de manejar estos comandos así. ¿Listo? Entonces, yo ya creé mi base de datos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, vamos a crear nuestras tablas, ¿cierto? Entonces, pero no puedo quitar esto de acá. Listo, ahora sí, más fácil. Ok, entonces vamos a crear nuestras tablas, ¿cierto? Profe, ¿será que podría agrandar un poquito la pantalla? Por favor. ¿No lo están viendo muy bien? O bueno, si es que se ve un poquito pequeño, pues para ver si podía un poquito hacer zoom. Ok, Sí, permítanme. profe, porque yo tengo aquí la pantalla partida en dos. Sí, igual. No, pero si quieren, propendamos por prestar atención solo acá en esto. Pero igual ya miramos a ver para hacer zoom. Entonces, déjenme a ver por acá. Pero igual él lo tiene. Lo cambio. No, bueno, por favor, todavía siguen viendo la pantalla, porque entonces, si quieren, por favor, no, ¿cómo se llama? No la dividamos para que lo puedan ver bien aquí, porque pues básicamente Linux nos restringe un poco. Entonces, por favor, ¿me confirman bien? ¿Ya lo estamos viendo mejor? ¿Me están viendo mi pantalla mejor? Pero yo veo bien. Tengo la pantalla de vida y veo bien. Ok, listo. Les recomiendo ahí entonces. Listo. Vamos entonces a crear nuestra tabla. Vamos a comenzar. Yo voy a empezar a crear los comandos acá y lo que voy a hacer es explicarlos para pegarlos al otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para crear una tabla yo siempre debo tener una estructura. Entonces, bien,
create table, el nombre de la tabla, vamos a trabajar una tabla que se llame estudiantes, no, vamos a llamarla usuarios, vamos a cambiar, listo. Entonces, abro y cierro paréntesis, aquí le tengo el insert, listo. Listo. Y comienzo aquí a crear nuestros campos o entidades. Entonces, normalmente el primer campo siempre va a ser la llave primaria. Yo lo puedo llamar, oído acá, no es obligación, yo lo puedo llamar code, por ejemplo, code usuarios, o lo puedo llamar ID usuarios, o lo puedo llamar código usuarios, como ustedes deseen, o lo puede llamar solo code uso o user, como quieran llamarlo, ¿sí? Normalmente, no quiere decir que sea camisa de fuerza, uno utiliza el ID o el code, ¿sí? No quiere decir que sea obligatorio, ¿listo? Entonces yo puedo decir code usuarios y no hay ningún problema. Ustedes lo pueden utilizar ID, le pueden colocar otro nombre, no hay ningún lío, ¿listo? Esa es una recomendación que hacen, siempre tomar esa llave principal con la palabra code o con la palabra ID, que sería identificador, pero no es obligatorio, ¿listo? Entonces, especificamos qué tipo de campo va a ser. Este va a ser un tipo de campo entero int, que va a ser llave primaria, primary key, ¿cierto? Ya. Coma, los siguientes campos. ¿Qué otros campos llevaría? Vamos a decir que va a tener unos nombres de tipo varchar, una extensión de 30. Not null. Y que no permita nulos, ¿cierto? No permita nulos, coma, apellidos. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, se recomienda que los tipos de campo y las palabras reservadas o las palabras propias del gestor de base de datos vayan en mayúscula. Se recomienda por estandarización internacional, pero que ustedes lo quieren escribir todo en minúscula, no hay problema. ¿Listo? Es la recomendación. Listo, varchar de 30 también vamos a dejarlo y que no permita nulos. Listo. Vamos a colocar un campo de edad que sea de tipo entero y que tampoco permita nulos. Un correo electrónico que sea de tipo varchar de 40 y un teléfono. Ah, bueno, aquí me faltó que también sean nulos, que no permita nulos. Profe, una pregunta, ¿el 40 para qué es que se usa? O sea, La extensión. las extensiones. Sí, o sea, O mi sea, email no pueden tener más de 40 letras, sí, gracias, profe. ¿vale? Eso, por favor, esas preguntas que van surgiendo, así como la que hizo Robert ahorita, háganla ahora, porque esto les va a salir en el parcial, ¿listo? O sea, todas estas actividades que hemos visto, teoría y demás, les va a salir en el parcial, ¿listo? Entonces, O sea, profe, o sea, que ese 40 sería, o sea, máximo 40 caracteres, ¿sí? exacto. O sea, yo le estoy diciendo que su nombre máximo va a tener 30 palabras, 30 letras, no 30 palabras, 30 letras. Profe, ¿qué pasa si tiene más? No se lo va a admitir, le va a admitir, o sea, si su nombre llegó, bueno, todo su nombre, Juan Carlos Esteves, y su apellido, todo ahí condensado, y suma más de 30 palabras, le va a tomar hasta la 30, lo demás lo va a desechar. O le va Profe, a generar un error y no le deja guardar. profe, y si por ejemplo yo lo creé un nombre tipo varchar de 30 caracteres, pero después ya lo quiero cambiar a uno de 40, pero ya lo ingresé en el, eh, en la base de datos, ahí cómo sería. ¿Se puede o se Pero, tendría que eliminar? pero, o sea, usted lo desea modificar cuando ya tenga datos. Sí, señor. Un Listo, ejemplo. ahí tenemos dos opciones, Una sería mediante un comando con el alter table, ¿sí? Entonces yo lo que hago es alter table, drop column, el nombre de la columna, por ejemplo, nombres, lo ejecuto y después lo que hago es el mismo alter table,
adicione column llamada, por ejemplo, apellidos, si es el caso, de tipo varchar, de la extensión que ustedes digan y que no permita nulos. ¿Qué pasa? Con esta sentencia, así como lo estoy haciendo, lo que voy a hacer es eliminar ese campo, por ende se van a eliminar los registros. Si yo quiero de pronto actualizarlo así, tendríamos que irnos desde la parte gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta base de datos que tengo acá, y yo lo que hago es, por ejemplo, usuario. Voy aquí, abro usuario, le digo estructura, y aquí en estructura, ¿qué pasó acá? Miremos entonces otra base de datos, esta despensa, a ver, ¿qué tiene por acá? No tiene nada. BD muestra, a ver, esta que tiene, esta sí tiene. Entonces, digámoslo aquí en estudiantes, ¿qué me la está tomando? Ninguna me la está tomando, no sé. Está generando un error acá. Bueno, ahí va, aquí básicamente, y espéreme, ahorita, acuérdeme, ahorita la creo, cuando la cree, le digo cómo lo haríamos desde la parte gráfica, para que lo tengamos en cuenta ahí. ¿Listo? Porque así como lo dice acá, sería eliminarlo y volverlo a crear. Pero si usted tiene registros, se lo eliminaría. ¿Listo? Profe, o sea, ahí está borrando la columna nombres y la cambia por la columna apellidos, ¿sí? Ah, no, bueno, debe ser del mismo nombre, porque como la vamos, o sea, lo que quiere hacer Robert es cambiarle la extensión, o sea, que no sean 30, sino sean 50. Entonces yo lo que hago es eliminar la columna y luego utilizarla. Aunque, y eso nos toca verificar ahorita si sirve, hay un comando que se llama rename, pero ese comando rename no funciona con algunas versiones de MySQL. ¿Sí? Entonces nos toca aquí el ensayo de error porque como MySQL va cambiando, va actualizando, entonces dependiendo el servidor que tengamos, ¿cierto? Que ustedes pueden tener instalado en sus computadores o que yo puedo tener instalado acá, nos va a cambiar. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces vamos acá, vamos a crear aquí nuestra, este también que sea, pero este lo voy a dejar libre. ¿Por qué? Porque este lo voy a llamar es teléfono. Fijo. Exacto. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono fijo en este momento? Hasta ninguno. Eso ya es muy raro de ver, profe. Exacto, es muy raro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo condicionar en un campo a que usted obligatoriamente me escriba un teléfono fijo, porque si no tiene, o sea, ¿de dónde va a sacar? En cambio, el celular si todo el mundo tiene, entonces yo lo voy a hacer obligatorio. Vamos a cambiar este lugar acá como para dejarlo de últimas. Listo. Listo. Entonces vamos a copiar acá nuestra sentencia y la vamos a ejecutar en nuestra consola. Entonces nos vamos aquí donde estábamos trabajando. El último Pegamos. nunca lleva coma, ¿cierto, profe? Nunca. El último no lleva coma porque nos va a generar error. Listo. Y entonces observe que aquí ya al trabajar en nuestra consola, él nos la muestra con colorcitos y las palabras reservadas o del sistema como create, como table, como in, primary key, todo eso nos lo toma de un color diferente. Listo, yo lo voy a ejecutar y aquí nos dice, mire, ha devuelto un conjunto de valores, es decir, 0, la consulta tardó tanto. Me está diciendo que sí, que realmente, incluso aquí nos está mostrando cómo se comportaría en la ¿cómo se llama? En la consola, como vendríamos trabajando, ¿cierto? Y observen que aquí en la parte izquierda ya está nuestra tabla, ¿listo? También podemos verificar acá, entonces recordemos que yo tengo comandos como el show tables. El show table me permite a mí mostrar tablas. Y lo ejecuto acá. Vamos a continuar. Me va a decir, mire, tablas que hay, solo usuarios. No hay más tablas. Entonces vamos a continuar trabajando acá, creando otra tabla. Listo. Voy a crearla desde acá y la voy a copiar a la inversa. Entonces yo le digo acá, create table. El nombre de la tabla vamos a crear, qué sé yo, ingreso.
Entonces, vamos a decir que esto va a ser un ingreso para la universidad, ahorita con toda esta época de pandemia y demás. Entonces, vamos a tener un code ingreso. No, vamos a cambiarlo con ID, para que vean que no hay problema. ID-ingreso. Ingreso, que va a ser de tipo entero, que va a ser una llave primaria, primary key, y va a ser autoincrementable. Listo, coma. Ojo, yo nunca en el primer campo voy a crear un campo como not null, porque el primary key lo trae implícito. O sea, cuando ustedes crean un campo como primary key, inmediatamente el sistema le dice, este campo sí o sí debe llevar datos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a decirle fecha, ingreso. Va a ser un tipo date, ¿cierto? Que no permita nulos. Listo. ¿Qué otra cosa? Vamos a colocar, qué sé yo. Voy a colocar aquí un campo. Desinfección. ¿Cierto? De tipo varchar de 2. Y listo, que no permita luz. Y un último campo, no, este no lo voy a agregar porque lo voy a agregar ahorita. Voy a eliminar este campo también para que observemos algo. Porque quiero que hagamos la alteración de la tabla. ¿Listo? Pero este último sí acá, espérenme un segundito. Listo. Code, lo llamamos code usuarios. ¿Dónde está code usuarios? Entonces, code usuarios de tipo entero, que no permita nulos. Listo. Vamos a ejecutar, voy a copiarla aquí. Usuarios, listo, gracias. Entonces, ese acá. Listo. Ok, vamos a copiarla. Tenemos acá nuestro editor. Y vamos a ejecutar nuestro query. Listo, nos dice que sí, que efectivamente. Y mire que aquí también está ingreso. Si volvemos a ejecutar nuestro comando de show, de mostrar tablas, show tables. Y lo ejecutamos. Entonces tenemos acá que tenemos nuestras dos tablas. ¿Sí? O sea, vamos bien. Lo que estamos viendo acá, lo estamos mostrando acá. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Resulta que a mí se me olvidó que aquí esta tabla debe llevar al inicio mi llave primaria. O sea, debe llevar un code. Bueno, dijimos que le vamos a llamar ID ingreso, que sea de tipo entero, primary key, y que sea autoincrementable. ¿Eso se puede con update, profe, o no? No, ojo, porque el update es para actualizar registros. Como yo necesito actualizar un contenedor, necesito utilizar la sentencia alter. Entonces, utilizaríamos algo similar a esto de acá. Entonces, necesito agregar este campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Vamos aquí a mi consola y lo que le voy a decir es alter table, o sea, modifíqueme la tabla llamada ingreso, adicionándole una columna llamada, ¿cómo dijimos que se llama? ID-ingreso, ¿cierto? ID ingreso, que sea de tipo entero, que sea una llave primaria, primary key, que sea autoincrementable, pero la va a crear de primeras. Ojo aquí como estoy, para que interpretemos bien esta sentencia. Estoy diciendo alter table ingreso, add column, ID ingreso, in primary key auto increment first. Modifíqueme la tabla de ingreso adicionando la columna o adicionando el campo llamado ID ingreso de tipo entero, que sea llave primaria,
que sea autoincrementable y que lo ubique en la primera posición. O sea, que lo ubique aquí en esta primera posición. Si yo no coloco ese first, me va a Queda de últimas. colocar nuestro campo acá de últimas. Exacto. ¿Listo? Pero yo tengo otro modificador, que es el after. Entonces, after, al traducirlo, es después de. Entonces, si yo le dijera after fecha ingreso, fecha-ingreso, lo que me va a colocar es el campo aquí en esta posición. O sea, aquí en esta posición me va a colocar el campo. ¿Listo? Pero yo no necesito en esa posición, yo lo necesito es en, ¿cómo se llama? De primeras. Entonces utilizo el modificador first. Listo. Entonces ya lo que hago es, vamos a copiarlo por acá. Y vamos a ejecutarlo. A ver, vamos a continuar. Entonces nos dice que nos ha devuelto un conjunto de valores. Mire, alter table nos va a indicar. Y si vamos a verificar la estructura, vamos a verificarla aquí desde comandos. Entonces, ¿cómo verificamos la estructura? El comando describe el nombre de la tabla, que sería describe ingreso, punto y coma, lo ejecutamos y observen que aquí nos muestra, entonces nos dice campo, los campos, el tipo, miren que ya nos lo dejó de primeras, ¿sí? Y mire que la tablita es igual a la que nos muestra en la consola. La diferencia es que aquí nos está mostrando en un entorno un poquito más agradable. La otra es una ¿cómo se llama? Una consolita negra que vamos a trabajar ahí. ¿Listo? Pero si ustedes observan, igual. Disculpe, el Señor. describe ingreso. ¿Ingreso se llama la tabla? No. Ingreso se llama la tabla, sí. Mire acá. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, el comando describe, hablando redundantemente, me describe la tabla. ¿Sí? O sea, tal cual. Me muestra la estructura de la tabla. Entonces, si quieren ahí de pronto sus apuntes, para verificar o para revisar la estructura de una tabla, utilizamos el comando describe. Sí, no estoy seguro cómo se pronuncia en inglés. Ustedes que son más expertos que yo, el escribe sí no estoy seguro cómo se pronuncia en inglés. ¿Listo? Entonces sería que porque ahí lo que estoy haciendo es una norma que me permite a mí, una norma internacional que me dice que una palabra de otro idioma que no sepa cómo, o que no conozca cómo se pronuncia en el idioma original, la puedo pronunciar como se pronunciaría en mi lengua nativa. Entonces en español se pronuncia describe, ¿sí? Obviamente en inglés va a tener una pronunciación totalmente diferente. ¿Listo? Pero entonces, para que tomen nota, apuntes ahí, describe me permite a mí conocer la estructura de una tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar esa tabla porque le quiero agregar una llave foránea, o sea, quiero que haya una relación entre tablas. Volvemos a modificar nuestra tabla. Entonces, mire, alter table, no update porque update es para actualizar registros. Entonces yo le digo alter table, el nombre de la tabla que sería ingreso porque va a ser la tabla que lleve mi relación de muchos. Entonces, modifíqueme la tabla ingreso adicionándole una llave foránea, foreign key, y especifico cuál es el campo que va a ser el foreign key, o sea, sería code usuarios, que hace referencia o que hace referencia a la tabla. ¿A qué tabla? La tabla usuarios en el campo, entre paréntesis, code usuarios. Listo. Entonces, interpretemos esta sentencia, lo que le estoy diciendo, oiga, modifíqueme la tabla ingreso adicionándole una llave foránea llamada code usuario que se va a enlazar o que va a tener unión o que va a hacer referencia a la tabla usuarios en el campo code usuarios. Esa es la explicación tácita en un lenguaje natural, hablando por allá cuando veíamos fundamentos de programación, una explicación muy puntual de lo que es esa ¿cómo se llama? Esa relación, ¿sí? Eso es Profe, básicamente. cuando dice hace referencia a usuarios, Acá no en esta parte, comprendo. Sí, señor. digámoslo así, que va a apuntar. Yo les decía a ustedes, una llave, ¿cómo se llama? Una llave foránea, hagan de cuenta que es como la cerradura o la chapa
Sí, bueno, que chapa tiene otra connotación y más en otros lugares como la costa. Eh, la cerradura, ¿sí? La cerradura de la puerta de sus casas, esa es la llave foránea. Para ustedes abrirla necesitan una llave, que sería la llave primaria, y no cualquier llave, sino la llave de su casa, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, esta foreign key va a ser la cerradura que me permite a mí, cuando necesite, ingresar con mi llave. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Que hace referencia o que apunta o que se relaciona o que tiene una conexión, un vínculo a la tabla de usuarios mediante este campo. Recordemos lo siguiente, espérenme acá, necesito mi tablero, control T, open board. Sí, que aquí por ejemplo yo necesito abrir mi tablero y me toca de otra forma diferente en cómo se llama en Windows. Lo que hago es pues busco en inicio. Listo. Entonces, vamos por acá con mi marcador. Entonces, ¿qué pasa? Pues no, este color no. Para que nos quede bien claro esa parte. Entonces, tenemos acá mi tabla usuarios. Listo. Y tengo acá mi tabla ingreso. Todo en minúsculo. Ingreso. Entonces, yo acá tengo mi llave primaria. Acá tengo mi llave primaria, ¿cierto? Vamos a hacerla como así. Y por acá debo tener mi llave foránea. Vamos a hacerla con un puntico acá. Entonces, ¿qué pasa? Para que exista esta relación de uno a muchos, ¿cierto? Que se representa normalmente así. O en MySQL, que se representa así como con un medio círculo, una medio circunferencia, ¿cierto? En otros lenguajes es como con una pate gallina así más o menos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si no estoy mal, en Postgres es así, ¿sí? Pero igual siempre va a significar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Para que exista esta relación, lo que yo estoy haciendo entonces es, decimos por ejemplo acá, estoy diciendo, oiga, este campo de aquí, conviértalo en una llave foránea, ¿cierto? En un foreign key, que tiene que apuntar a este campito de acá, que es una llave primaria, un primary key. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia a esa palabra referencias, ¿sí? ¿Claro esa parte? Sí, sí, es como si estuviéramos diciendo que trajera los datos de la tabla de usuarios a convertirlos en llave foránea en ingreso. No los datos porque todavía no hemos insertado datos. Entonces, una explicación así con datos no sería que me permita el puente, que haga puente entre estas dos tablas. Podría ser otra descripción un poco acertada a esto. Porque recordemos que todavía no estamos hablando de datos, estamos hablando de contenedores de datos. ¿Sí? Que se acuerdan ustedes por allá que el DML, el DDL, entonces que el DML es el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, ¿con qué manipulamos datos? Con las sentencias insert, update, delete, select, ¿cierto? Pero que si vamos a manipular contenedores, que sería el DDL o el lenguaje de definición de datos, entonces lo que hacemos es sentencias como el create, que ya lo utilizamos, el alter, que me permite modificar tablas o contenedores, y el drop, que me permite eliminar contenedores. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que creamos un puente entre tablas. ¿Listo? Y tienen el mismo nombre, ¿verdad? Sí. Listo, listo. Eso se le llama integridad referencial. Cuando yo hablo de que, espéreme, ejecutamos esto, para que miren la integridad referencial. Vamos a copiarla por acá para dejarla en nuestro archivito. Listo, vamos a ejecutarla. Listo, aquí ya nos creó. ¿Cómo verificamos que creó? Nos vamos aquí a... seleccionamos nuestra base de datos. Tenemos este cosito por acá. Y lo que decimos acá en la base de datos, nos ubicamos, nos habilita aquí este botón de más y le decimos diseñador. Y aquí ya vamos a tener entonces nuestra relación entre tablas. Listo. Entonces,
Observen acá el puntico que yo les decía. La integridad referencial lo que me dice es que cuando yo voy a crear una relación entre tablas, el campo que es llave primaria debe tener las mismas características que el campo llave foránea. ¿Cuál va a ser la única diferencia que no sean, bueno, voy a decir como una redundancia, que no sean iguales, ¿cierto? Que las dos no pueden ser llaves primarias o las dos no pueden ser llaves foráneas. Y eso digamos que tiene una lógica, porque a mí de nada me sirve tener las dos chapas, porque cómo abrir una chapa con otra chapa, o una cerradura con otra cerradura, o de nada me sirve tener dos llaves porque no puedo abrir una llave con otra llave, ¿sí? O sea, esa sería como la lógica aplicándola a un ejemplo real. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Esta va a ser una llave primaria, esta va a ser una llave foránea. Pero si ustedes observan, la integridad referencial es, esta tiene el nombre codo usuarios, esta se llama el codo usuarios. Esta tiene ¿cómo se llama? Un tipo de datos entero de tamaño 11, esta tiene un tipo de datos entero de tamaño 11. ¿Listo? Eso es un concepto de integridad referencial. Si no lo creamos igual, si por ejemplo, lo hubiésemos creado como varchar, cuando estemos ejecutando la sentencia del alter table, nos va a generar un problema. Y nos dice que por integridad referencial no nos permite crear la relación entre tablas. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy, muy presente. Deben ser igualitos. En lo único que cambia es que uno es primaria y el otro es foráneo o secundaria. En algunos textos lo van a encontrar así. Listo. Bueno, ya tendríamos aquí los datos. Ahora vamos a comenzar con otras sentencias que debemos ver, que debemos tener muy en cuenta para trabajar, que es lo que hasta donde va a entrar, digámoslo así, el parcial. Una sería ¿qué pasó acá? Sería el insertar, o el insert. Listo. Vamos a bajar bien esto por acá. Listo. ¿Cómo se ejecuta el insert? Entonces, recordemos que tenemos dos formas de ejecutar insert. Entonces, insert into, siempre va, entonces, insert into, el nombre de la tabla en este caso. Bueno, tengan en cuenta algo que se me pasó por acá. ¿Dónde está diseñador? Lo abrimos por acá. Tengan en cuenta algo. Como yo acá tengo una llave, ¿cómo se llama? Una relación de uno a muchos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde debo ingresar primero los datos? Primero, siempre debemos ingresar datos en la tabla que tenga la relación 1, porque cuando lleguemos a ingresar datos, él me va a pedir este código. Y si yo no tengo ningún usuario, no va a poder ingresar ningún código acá, me va a generar un error, ¿sí? ¿El error cuál va a ser? Si yo ejecuto, y ya vamos a hacer la prueba, si yo ejecuto aquí el insert, me va a decir que no existe un registro asociado. Entonces vamos a hacer esa prueba. Mire, si yo ejecuto acá el insert, vamos a crearlo. Insert into ingreso, ¿cierto? Especifico los campos, que va a ser la primera forma de ingresar datos. Entonces yo le digo id-ingreso, coma, fecha, ingreso, coma, desinfección, coma, code usuarios, ¿cierto? Values, ¿qué valores va a llevar? Values, pues, ¿qué valores va a llevar? Va a llevar entonces, el primero es de tipo entero, entonces, no, pero recuerden que el primero es autoincrementable, entonces yo no debo llamarlo, ¿cierto? Yo no debo crearlo acá, porque es autoincrementable. Él solito se va alimentando. ¿Listo? Entonces el primero no va. Fecha de ingreso. Esa fecha debe ir entre comillas y debe tener la siguiente. Bueno, estamos en el 2021. 0301. Año, mes, día. Coma, el siguiente campo. El siguiente campo es de tipo varchar y es de 2. Entonces recordemos que varchar va entre comillas dobles y le voy a decir sí. O sea que sí hizo proceso de desinfección, coma, código de usuario. Como no tengo el código de usuario, voy a escribir uno cualquiera, pero ahí es donde me va a generar error. Porque debemos entonces ingresar primero en la otra tabla. Copio, voy a pegarlo acá. Y al ejecutarlo, observemos qué pasa. Entonces me dice, mire, error en la consulta SQL. No es posible adicionar o actualizar la columna debido
a que la llave foránea falló. ¿Sí? Entonces me está diciendo ahí, mire, no puede porque no hay un registro, o sea, no hay un registro usuario 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a insertar primero un registro 1. Entonces, y vamos a ver la otra forma de insertar registros. Entonces, insert into el nombre de la tabla que sería usuarios. No especifico los campos, sino de una vez values. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos formas está bien. ¿Qué pasa? La más utilizada, y cuando hablamos de hacer programas, esta es la más utilizada. ¿Listo? Sino que es ideal que veamos las dos formas. Entonces, insert into values y voy a empezar a escribir mis datos. ¿Cuáles son los componentes de mi tabla? Vamos a mirar por acá, mire, son estos. Entonces, copiamos esta tablita por acá para crearlo, para verlos acá más cerca. Listo. Values que. Entonces, el primer campo, vamos a crear el campo 1, nombres, va entre comillas. Entonces, vamos a colocar mi nombre, ¿cierto? Apellidos. Edad, como este es entero, no va entre comillas, coma, correo electrónico es varchar, entonces @unsangil.edu.co, coma, celular, entonces, coma, teléfono fijo, vamos a colocar el de la universidad, 2502 creo que es. Listo. Ok, vamos a copiarla, vamos a ejecutarla aquí en nuestra consola. Decimos continuar y nos dice aquí un error, fuera de rango. ¿Por qué creen que nos sale ese error de fuera de rango? Muchos caracteres. Exacto, O muchos caracteres. Recuerden cuál es la extensión de un int. ¿Quién me recuerda cuál es la extensión de un int? ¿2 millones algo? No, no me acuerdo. Vamos a ver qué nos dice por acá el manual de MySQL. Entonces acá nos da un cuadrito. Esperemos que cargue, le decimos que sí aceptamos. Y acá estamos con este cuadrito. Entonces miremos acá, int. El tamaño en bytes es de 4, o sea que me acepta desde menos 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 2.147.483.648, hasta este valor. ¿Qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones. Ustedes van a decir, pero es que el número de celular tiene 10 posiciones. Sí, pero mi número de celular comienza por 3. Entonces, ahí tenemos problema porque excede el valor máximo. ¿Sí? Esa es la importancia de nosotros conocer los tipos de datos. ¿Cuál deberíamos utilizar ahí? Deberíamos utilizar Begin. el begin. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues vamos a modificarlo aquí de rapidez. Vamos a ir aquí a usuarios, que esta es la opción que yo le decía ahorita a Robert, creo. Yo me voy aquí a estructura de la tabla y para no tener que borrar, lo que hago es cambiar. Entonces, vamos aquí a mi teléfono celular, le digo cambiar. Y aquí, entonces, en lugar de in, busco el begin. Mírelo acá. Le quitamos esto, le damos guardar. Y mire, él me está utilizando aquí, para esta versión, miren que utiliza el comando chain. Pero lo que él está haciendo, alter table, usuarios, chain, celular, begin, not null. Pero lo que les decía, dependiendo la versión, en algunos es con rename, en algunos utilizamos el remove y el add. Pues todo depende, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí nos debe recibir esa sentencia. Entonces vamos a copiarla aquí. ¿Dónde está? Esta. Copiamos, pegamos, ejecutamos
Y ahora sí. ¿Listo? Ahora sí puedo ejecutar la sentencia anterior. ¿Dónde está? Esta. Vamos a copiarla, vamos a pegarla aquí y vamos a ejecutarla. ¿Listo? Ya tenemos el dato. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora aquí? Yo puedo seguir insertando datos, ¿sí? Y yo quiero que hagamos una... Ah, no, pero no. No, todavía no, porque ya los confundiría un poco más para, ¿cómo se llama? Para la actividad de mañana del parcial, ¿listo? Entonces, quiero que vayamos consultando para de el miércoles, no puede ser para el miércoles, vayamos consultando algo que es el inner join, les voy a escribir acá, inner join, vamos a consultar, van a tener unas derivaciones que son, por ejemplo, el right join o el left join, Como reunirse a la derecha o algo así. algo así, y si quieren, W3 School, él les explica supremamente bien acá. Mire, incluso les voy a decir acá, learn, y aquí por acá está, mire, inner join, y aquí les va a mostrar, y les explica qué es, cómo se utiliza, un ejemplo, ¿sí? Entonces, para que lo trabajemos, listo. Entonces, no voy a hacer unas consultas así porque no los quiero confundir todavía. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a insertar por acá otros datos. Vamos a copiar con base en este. Y vamos a hacer algo que nos permite hacer la consola aquí, que no nos permite hacer, por ejemplo, la terminal o el CMD. Va a ser lo siguiente. Vamos a copiar acá, vamos a cambiar estos datos rápidos acá. 2. Vamos a ver, vamos a colocar a Robert, creo que es con H. No recuerdo el apellido, vamos a colocarle Cañón. Vamos a decir que tiene 19 años. El correo es Robert@Unisangil, el número de teléfono fijo vamos a decir que es 000 y el número de celular vamos a cambiarlo aquí rápido. Listo. Profe, ¿ese no es autoincrement? No, ojo, el autoincrement es del registro. El autoincrement es del registro. Listo, vamos a colocar a otra persona, creo que por acá está en García. Me acuerdo de él, vamos a colocar a Erika. Entonces, Erika, creo que es Velázquez. Vemos que ella tiene 18 años. El correo sería erica@unisangil. El número de celular, entonces vamos a ponerlo así. Y el número de teléfono fijo, vamos a inventarnos uno acá. Listo. Miren lo que voy a hacer, voy a ejecutar esas dos sentencias al tiempo. Esta consola no la permite. La consola de Windows o la terminal de Linux no nos la permite. Vamos a ejecutar y aquí tenemos, ¿sí? Si yo quisiera visualizar los datos, utilizamos ¿qué comando? Utilizamos el comando que hace apología al read o es el select. Entonces diríamos select asterisco from el nombre de la tabla que sería usuarios, ¿cierto? Recuerden que asterisco en computación, en informática, en ofimática, quiere decir todos. ¿Sí? Entonces lo que le estoy diciendo ahí, seleccióneme todos los registros de la tabla de usuarios. Cuando yo ejecuto, miren cómo va a aparecer. ¿Sí? Ahí me aparecen todos los datos. Que yo no quiero mostrar todos los datos, que quiero solo conocer el nombre, el apellido y la edad. Ah, bueno, entonces yo voy acá y le digo select, no asterisco, sino select. Entonces sería nombres
nombres, coma, apellidos, coma, edad, no necesito más campos, from, el nombre de la tabla, que sería usuarios. Entonces, en este caso, solo me va a mostrar nombre, apellido, edad, donde sea usuarios. Yo le digo continuar, y mire que ya solo me muestra nombres, apellidos y edad. ¿Sí? Y ahí empezamos a jugar. La sentencia select es la que, digamos, tiene más variaciones en todo lo que tiene que ver con bases de datos. Porque ahí empezamos a utilizar ordenar, el buscar por una palabra, el sumar, el buscar el promedio, ¿sí? Entonces voy a hacer 2 o 3 sentencias así rápidas, porque quiero que actualicemos y quiero que eliminemos información. Por ejemplo, yo quiero que estos registros me los muestren y no se estresen, lo estamos viendo aquí un poquito rápido, pero los tenemos que desglosar más en las siguientes clases. Yo quiero que estos registros, así tal cual, me los muestre, pero ordenados de menor a mayor. O sea, primero tendría que aparecer Erika, luego Robert, luego Edison, ¿cierto? Entonces venimos acá, de la misma forma, entonces yo digo, select, asterisco, ¿cuál asterisco? Select nombres, coma, apellidos, coma, edad, from, el nombre de la tabla que sería usuarios, y la condición, where, entonces, ¿dónde? Edad, order, by, ascendente. ¿Qué le estoy diciendo acá? Oiga, seleccióneme los campos, nombres, apellidos, edad de la tabla usuarios, donde la edad sea ordenada de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Vamos a ejecutarla. Y nos dice aquí que algo está equivocado en su sintaxis. Vamos a mirar aquí a ver qué pasa. Ok. Aquí no vamos, creo que no va con el where. Order by. Listo. Entonces vamos a verificar a ver si es cierto. Seleccione nombres, apellidos, edad, from, usuarios, order by, edad ascendente. Vamos a ver. Efectivamente, aquí no va el where. Está equivocado en esa parte. Entonces miren que ya me los está ordenando de menor a mayor. Si fuera el contrario, pues yo lo que hago es, en mi consulta, cambiar la palabra ASC por la palabra DSC, ¿sí? O descendente. Entonces lo voy a ejecutar y me va a mostrar, pues de primeras a Edison Caicedo, que es el mayor, y de últimas a Erika, que es la menor. ¿Cierto? Que si yo quiero contar, por ejemplo, toda esta suma acá, quiero hacer la suma de las edades, también lo puedo hacer desde las consultas de acá con el select. Entonces yo le digo select sum, entre paréntesis, el campo que voy a sumar, el campo edad. From, el nombre de la tabla, que sería usuarios. Usuarios. Vamos a ejecutarlo. Y observen que me está diciendo acá, dice la selección actual, sí, mira, acá está. Sum 70. Pero es que esto sum a mí no me dice nada, o sea, para una persona que no sea del área de sistemas no va a saber qué es esto de sum. Entonces, yo voy a volver a ejecutar mi sentencia, pero voy a hacer lo siguiente. Observen lo que voy a hacer acá. As, suma. Esa palabra as, que al inglés sería como, aquí funcionaría como un alias, o lo que nosotros conocemos comúnmente como un apodo. O sea, él me va a renombrar esa casilla, ¿sí? Entonces, no va a aparecer sum, sino va a aparecer suma cuando yo lo ejecute. Observen. Miren que aquí ya me aparece suma, ¿sí? Y me va a decir 70. Entonces, yo puedo utilizar operaciones matemáticas como la suma, como el promedio, como contar en, ¿cómo se llama? En MySQL, ¿sí? No, utilizado en la, comúnmente, no. Porque, ¿qué hago yo? Todas estas operaciones, cuando yo necesito multiplicar, cuando necesito hacer cualquiera de esas actividades, lo hago es desde la aplicación, o sea, desde la herramienta, desde el software que ustedes hagan en Java, en Python, en PHP, en Ruby, en JavaScript. Y para contar sería con cont. Count, con esta sentencia.
Entonces, diríamos acá, select count, entre paréntesis, ¿con qué campo lo vamos a contar? Vamos a contarlo con edad. Y les voy a decir acá, total, as, total, from, el nombre de la tabla que sería usuarios. Lo ejecutamos. ¿Qué dice? Lo ejecutamos. Y mire que aquí dice total, 3. O sea, hay 3 registros. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ese sería el contar. Y de ahí se desprende lo que yo les decía ahorita con esta página acá. Mire. Si ustedes miran acá, el select tiene infinidad de cambios. Mire, este es el select básico, el primer select que vimos. Y van a encontrar, mire, cuando quiero. Y aquí ustedes pueden practicar. Y aquí van a tener otros tipos, mire. Cuando quiero que sea de distinto. Y aquí ustedes juegan con todo eso. Mire, aquí está la cláusula where, ¿sí? Que es cuando ustedes quieren establecer una condición. Entonces, por ejemplo, y aquí utilizamos los operadores lógicos, operadores aritméticos, para todo eso. Por ejemplo, yo quiero que me muestre los menores a 33, o sea, debería mostrarme el registro de Robert y de Eric. Entonces yo diría select asterisco from, el nombre de la tabla que sería usuarios, donde edad menor a 33. Lo ejecutamos y miren que me va a mostrar solo estos 2 registros. ¿Sí? Puedo hacer lo siguiente, también utilizando la cláusula where. Yo podría decir select asterisco, no, select nombres, para no ponerlo siempre así, nombres, coma, apellidos, coma, email, from, usuarios, donde teléfono, igual a, ¿cómo era? 00, creo que lo tenemos por acá. ¿Cuántos ceros tiene? A ver si lo tenemos por acá. No aparece. Bueno, tomemos este de acá para que veamos algo. Donde teléfono igual a este de acá. Bueno, final punto y coma. Y entonces mire que nos va a mostrar solo el registro de la persona que tiene ese número. ¿Sí? Solo el registro de la persona que tiene ese número. ¿Listo? Listo. Ya vimos algo someramente de cómo insertar información, de cómo extraerla. Vamos a actualizar. Profe, una pregunta. Señor. Digamos ahí en la sentencia anterior del número de teléfono fijo, ¿podría ser ese y también usar, digamos, o otro? Ahí utilizamos la sentencia OR. ¿Sí? OR, teléfono fijo igual a... ¿cuál era el teléfono fijo que yo me escribí? 50, ¿qué? 726-2502. O teléfono fijo igual a 726-2502. Y lo ejecutamos. Y entonces me va a mostrar los 2 registros que tienen esos datos. Entonces recordemos que aquí se implementa algo de las compuertas lógicas, ¿cierto? Por allá de las tablas de verdad, del AND, OR, XOR, todo eso. Aquí lo vamos a trabajar, ¿sí? Por eso es importante, por eso ustedes lo ven por allá en cuarto o quinto de primaria, lo vuelven a ver por allá en noveno, décimo, y creo que lo ven también aquí en primeros semestres en ingeniería. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora lo que quiero, me está, por ejemplo, me dice Robert, que el nombre de él no se escribe así. ¿Sí? Entonces yo cometí un error al escribir el nombre de Robert. Select asterisco from usuarios. Resulta que Robert me está diciendo, qué pena, yo no soy cañón.
A ver si el apellido de Robert. Me perdí por acá, Robert. García. García, listo. Entonces, mire, Robert está de mal genio porque yo le puse un apellido que no es de él. Entonces, vamos a modificar. Entonces, yo le digo, ¿cómo trabaja la sentencia? Update. Entonces, el nombre de la tabla que sería usuarios, actualíceme la tabla usuarios en el campo apellidos sea igual al nuevo valor. Entonces, ¿me recuerda el apellido, Robert? García, profe. García, gracias, listo. García, listo. Entonces, dice, update, entonces actualíceme la tabla usuarios, el campo, apellidos con el nuevo valor, ¿sí? ¿Y qué nos faltaría? ¿Listo? Cuando ustedes no se acuerden de una sentencia o algo, mire, aquí tienen la ayudita, buscamos por acá el update. ¿Dónde está update? Acá está. Y entonces mire la sentencia o la condición. ¿Listo? ¿Dónde? La condición. Listo, entonces nos vamos por acá, nos falta la condición, entonces, ¿dónde? Ojo con esta condición, siempre háganla por llave primaria, siempre, porque si tenemos 3 personas que se llamen Robert, les voy a cambiar a los 3 el apellido, ¿listo? Y no es lo ideal. Entonces, ¿dónde? ¿Cuál es la llave primaria? Código usuarios, entonces, donde código usuarios sea igual al código que tiene Robert. Robert tiene el código 2, entonces, ¿dónde? Igual a 2. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Oiga, actualice la tabla usuarios en el campo apellidos con el nuevo dato García donde código usuario sea igual a 2. ¿Listo? Le damos ejecutar o consultar y miren que aquí me dice, listo. Ya fue con, vamos a verificar si es cierto. Entonces decimos, pero solo va a llamar el registro de Robert. Select asterisco from usuarios donde código usuario sea igual, código usuarios sea igual a 2. O sea, Falta el una código, M, profe. sí señor, tiene toda la razón acá, from, listo. Listo, vamos a ejecutarlo. Y nos está diciendo, mire, que efectivamente ya le cambiamos el apellido. Entonces, así es que se modifican los datos. Entonces, ojo, vuelvo y repito. Si yo voy a actualizar o modificar datos o registros, utilizo la sentencia update. Pero si voy a modificar contenedores, utilizo la sentencia alter. ¿Listo? Resulta que Erika se retiró de la clase de base de datos. O sea, necesitamos darle de baja al registro de Erika. Entonces vamos a eliminar el registro de Erika. ¿Listo? El registro de Erika es el código 3. Entonces yo diría delete from el nombre de la tabla que sería usuarios donde code usuarios, y vuelvo y le repito, por la llave primaria, porque si no vamos a poder tener inconvenientes, sea igual a 3. Listo. Entonces lo ejecutamos. Nos dice realmente, esto solo pasa aquí. Esto solo pasa aquí en la parte gráfica de MySQL. ¿Listo? En las otras, a usted le dice listo, eliminado. Me está diciendo, oiga, ¿realmente desea ejecutar esa sentencia porque va a borrar un registro? Yo le digo, sí, venga. Erika no decidió continuar con nosotros. Le doy OK. Cuando yo vaya a revisar los registros nuevamente, ya no va a aparecer Erika. Entonces, mire, select asterisco from usuarios. Lo ejecutamos. Y observen que ya solo aparece el registro de Edison y de Robert. ¿Listo? Entonces, mire, ya hicimos, insertamos información, la consultamos, la actualizamos y la eliminamos. Si yo quisiera eliminar una tabla, entonces lo que hago es utilizar la sentencia. ¿Qué sentencia utilizo? Drop. Drop. O sea, sería drop table, el nombre de la tabla, o drop database, el nombre de la base de datos. Vamos a eliminar la base de datos. Entonces nos vamos por acá a SQL.
Le voy a decir drop database, el nombre de la base de datos, clase hoy, punto y coma. Listo. Le decimos continuar. Error. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la base de datos. Pero igual no la eliminó. ¿Sí? Porque mire que ya no nos aparece acá. Si le vamos a actualizar, miren que nos aparece, ya no nos aparece acá. Ya tendríamos que volver a iniciar con el proceso y demás. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a los temas vistos el día de hoy. Les cedo la palabra, muchachos. Las consultas siempre se hacen con el select, ¿sí? Todo lo que sea consultas comienza con select. Todo lo que sea el read, hablando del CRUD, todo lo que sea el read, todo va a ser con select. Select asterisco, select campos, select con el inner join, select con el like, select con el distinct, con el between, ¿con qué otras utilizamos el select? Bueno, hay Profe, y el describe, ¿en qué se clasificaría? El describe, a ver, el describe. El describe como tal no se clasificaría en ningún tipo de sentencias. Ese describe viene siendo como una sentencia adicional para conocer de tablas, ¿sí? O sea, no hace parte del, por ejemplo, del CRUD, porque no está por ningún lado. Y miren que en el CRUD tampoco hace parte el alter, ¿sí? O sea, el describe, el alter son sentencias, por así decirlo, adicionales. Sí, pero no se clasificarían dentro de ellas. No sé qué otras dudas hayan. Profe, ¿y cómo se podría ingresar ya a varios datos sin necesidad de estar ingresando uno por uno? O sea, algo como automático. Depende, hay muchas formas. Yo puedo crear una sentencia, digamos, algo así. Yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir insert into el nombre de la tabla que sea usuarios, por ejemplo, los campos, values, los valores, entonces, ¿sí? Aquí no le voy a poner punto y coma, sino le coloco coma y sigo con otro paréntesis y lo mismo. Coma, otro paréntesis y lo mismo. Coma, otro paréntesis y lo mismo. Hasta cuando Eso suena a insertar varios registros, ¿sí, profe? varios registros en una misma sentencia. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción es importar datos. Entonces yo puedo importar datos. Aquí hay una opción de, vamos a ver, por ejemplo, aquí entrar a bases de datos. Decimos que ok. Y acá tenemos la opción de importar. Entonces yo puedo importar a partir de archivos con extensión .csv, ¿sí? Entonces lo puedo hacer a través de eso también. Y a eso se le conoce como importación masiva de datos o como registro masivo de datos también, ¿sí? Eso normalmente donde se utilizaba en plataformas como Moodle, cuando yo necesito ingresar muchísimos usuarios, cuando hablamos de 1000 usuarios, ¿sí? Algo que, por ejemplo, hace la universidad. ¿Qué pasa? En un semestre académico, entre todas las sedes podemos tener 300, 500 usuarios entre las tres sedes. ¿Qué pasa? Es muy dispendioso que usted llegue o que llegue el administrador de Moodle, de la plataforma Agora, y empiece registro por registro. 1049-0878, Edison Caicedo, 317, 100, 200 veces eso demora muchísimo. ¿Qué pasa? Ahí es donde creamos esos archivos CSV y lo que hacemos es comenzar a importarlos. ¿Sí? Entonces ahí, ya eso ¿qué podemos hacer al respecto ahí? Nosotros desde nuestras aplicaciones, cuando creemos aplicaciones web, de escritorio y demás, lo que hacemos es podemos crear métodos o podemos crear funciones que me ayuden a cargar a hacer ese cargue masivo, ¿sí? Pero eso ya va más del lado del controlador de la aplicación que nosotros estemos utilizando. La base de datos lo único que va a hacer es tomar internamente todos esos datos. ¿Listo?
Profe, y la última pregunta, ¿cómo hago ya para que la persona misma se aparezca en la base de datos? O sea, que esa misma persona se registre y no está creando uno por uno y así. Mm, podríamos hacer un insert, pero entonces, ¿cómo se llama? Por ejemplo, espérenme un segundito. Resulta que ustedes, cuando creen su aplicación, por ejemplo, van a tener esto, ¿sí? Esto acá. Entonces, lo que ustedes hacen es, oiga, dígale al usuario que registre todo esto y cuando les dé guardar, por ejemplo, en este acá, cuando le dé enviar datos, pues lo que va a hacer internamente la base de datos es un inserinto a la tabla, por ejemplo, docente, y ahí va a guardar toda la información, ¿sí? Pero eso ya lo controlamos nosotros. O sea, nosotros apenas le decimos al usuario, oiga, usted quiere registrarse, digite estos datos. Internamente, entonces nosotros hacemos el inserinto al nombre de la tabla, etcétera. Sí, eso ya es manejo de nosotros como administradores de esa base de datos. Es que nosotros nunca un usuario, incluso ustedes lo ven en este momento, nunca un usuario va, ¿cómo se llama? Va a interactuar directamente con la base de datos. Nunca. O sea, nunca el usuario va a estar aquí en esta consola, nunca el usuario va a estar en esta terminal, nunca, porque es que lo que nosotros tenemos son aplicaciones que nos conectan a ellos, ¿cierto? Ustedes cuando se registran en WhatsApp, ustedes dirigen un formulario con unos datos, esos datos van a una base de datos, ¿sí? Cuando ustedes se registran o cuando lo registramos en Moodle, nosotros lo que hacemos es el registro en una base de datos y toda la información, y cada rato que ustedes ingresan a Moodle, suben un trabajo, lo que están haciendo son consultas e inserción a la base de datos de Moodle o de Agora. ¿Sí? Eso es básicamente, digamos, cómo se maneja, pero nunca ustedes van a estar como usuarios directamente conectados a la consola y demás. ¿Sí? Que eso era lo que, por ejemplo, más o menos pasaba o puede pasar medianamente en ¿cómo se llama? En aplicaciones como las droguerías. Hay droguerías que todavía manejan esa parte de consola, ¿sí? Entonces, ellos sí, digamos, que tienen cierto nivel más directo hacia la base de datos. Pero lo ideal es que no, ¿sí? O sea, ustedes no van a encontrar una aplicación directa a eso. ¿Listo? Para que lo tengamos pendiente. No sé qué otras dudas hay, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Qué pasa si de pronto yo borro una base de datos completa? ¿La puedo recuperar de alguna manera? ¿Cómo? Si usted borra la base de datos, Sí, si hago algo mal y borro una base de datos re importante, ¿la puedo recuperar después? no. Aquí no hay el control Z. O Pues, sea, si por ejemplo borro la base de datos de Unisanji ya salado. exacto. En eso sí, aquí no hay el control. De seguridad. Esa es la única opción, o sea, que usted tenga permanentemente un respaldo de la información. Pero que en este momento yo diga que solo tengo esa base de datos y digo drop database unisanhil punto y coma y no tenía respaldo, empaque las cositas y me voy para la casa porque ¿cuántos datos volver? Profe, y si digamos uno no tiene respaldo y la borra, ¿uno puede ir a la cárcel? Depende ahí la situación. ¿Qué pasa? Usted está trabajando en un juzgado, en una fiscalía, ¿sí? Digamos que las autoridades pueden aseverar que usted borró esa información para beneficiar a alguna persona, algún indiciado. Ahí usted puede cometer un delito, ¿sí? Porque yo puedo asegurar, yo como fiscal digo, no, lo que pasa es que ahí está el proceso contra fulanito de tal, y como usted perdió esa información, lo tuvimos que dejar libre. Ahí en ese caso sí, porque es que usted puede estar siendo cómplice de esa persona, usted está alterando elementos materiales de prueba o evidencia física para beneficiar a una persona. Pero si es en una empresa, pues lo que lo hacen a ustedes es sancionarlo, despedirlo del trabajo, dependiendo el tipo de la información, ¿cómo se llama? La empresa podría iniciar algún tipo de acción legal indicando que hubo una alteración en documentos privados.
Pero ahí es un poquito más difícil. Normalmente son sanciones disciplinarias o sanciones como despido. Sí, es normalmente eso. A veces les colocan multa dependiendo del contrato que usted pueda tener con una empresa. ¿Sí? Pero considero yo que la única forma de que a usted lo puedan decir que va para la cárcel o que le inicien un proceso penal es porque usted trabaja, por ejemplo, en la fiscalía, en un juzgado y que con ocasión de lo que usted hizo, alguna persona salió libre o por el contrario. Sí, esa es la única opción que yo veo así viable. De resto, pues son despidos, multas y demás. Listo, chicos. Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Repasen bien. Los videos ya están en el aula, perdón, en el canal. Revísenlos. El material también hay en el aula. Hay material para que por favor revisen, estudien. Y entonces nos vemos el día miércoles. Vuelvo y les repito, prevean lo previsible. No hay excusas para ese día, entonces por favor, prevean eso. ¿Listo? Una feliz noche, muchachos, que descansen. Que tenga buena noche, profe.